Bien, estimados colegas de las diferentes regiones del país, estimado profesor Luis Apolín, a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a una nueva jornada de capacitación. Colegas, el día de hoy trabajamos la subprueba de comprensión lectora y para ello ya pues en sala se encuentra el profesor Luis Apolín, a quien vamos a recibirlo con fuertes palmas virtuales, pero antes quiero adelantarles que el profesor se encuentra un poquito mal de salud, pero el compromiso que tiene con nuestra institución es mucho más y es por eso que a pesar de las dificultades el día de hoy se encuentra con nosotros. Adelante, estimado profesor Luis. Muy bien, colegas, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Vamos a comenzar, vamos a iniciar, vamos a principiar de una vez con nuestra sesión de hoy. Vamos a mostrarles. Tenemos aquí el tema, ¿no? Que nos compete, que en realidad es un tema bastante extenso. Buenas noches, colega Mónica, ¿cómo está? Muy bien, a ver, para evitar, me estaba olvidando, colegas, para evitar algún tipo de desavenencia, voy a desactivarles el audio, no vaya a ser que se encienda, ustedes saben que puede ocurrir, ¿no? Muy bien, ya saben, cualquier pregunta, como siempre, pueden hacerla en el chat, en el momento que ustedes crean conveniente. Yo estoy permanentemente viendo el tema del chat, así que ustedes pueden hacer una pregunta por el chat o levantar la mano para yo poder darles el pase. ¿Está bien, colegas? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Perfecto. Vamos a iniciar entonces. Hoy nos toca revisar un tema que se considera peliagudo, que se considera un poco complicado, difícil de comprender y de tratar incluso. Como ustedes pueden ver, vamos a revisar los niveles de comprensión lectora. Vamos a revisarlo con detalle y en relación a lo que nos piden justamente en el examen, en la prueba, lo que nos pide el Ministerio de Educación. Como siempre, vamos a tener nuestra pequeña retroalimentación para poder ubicarnos un poco en relación a lo que vamos a trabajar hoy día. A ver, colegas. Primero, como siempre, y disculpen que ya sea un poco quizá, ¿cómo le llamamos a esto? Un poco latoso, pero tenemos que hacerlo a manera de refuerzo para recordar y también estimularnos, ¿no? La composición de nuestra prueba única nacional, recordemos que son 25 preguntas, no hay puntos en contra. Puntajes por respuesta correcta es de 2 puntos, el puntaje máximo es de 50, necesitamos lograr 30 para poder salvar esta prueba. Eso implica que tendríamos que contestar 15 preguntas bien. Yo me imagino que ya ustedes han estado revisando también los simulacros, tenemos ahí simulacros que están en el Drive, pueden revisarlos en el momento que ustedes crean oportuno, para que puedan tener una buena noción, a ver cómo van, ¿no? La idea es ir progresando, ¿ya? La sugerencia de la prueba que dura 4 horas y media era invertir solamente 1 hora en comprensión lectora. Entonces ustedes también, cuando vean el simulacro, cuando revisen hoy el simulacro, por favor, traten de enfocarse en esa hora y lograr nuestras 15 preguntas acertadas. Lo ideal sería lograr las 25, eso sería lo ideal. Es un poco difícil, pero se logra. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Muy bien, recordemos rápidamente lo esencial, lo básico para cualquier texto, nos pidan o no, yo tengo que acostumbrarme a buscarle el tema, siempre, no olviden eso. El tema se compone de 2 partes. Habíamos dicho que se compone del elemento y del área de exposición. El tema siempre es la causa que origina algo. El tema es la idea que más se repite en el texto. El tema responde a la pregunta de qué o de quién se habla. Muy bien. Luego pasábamos a la idea principal. Recordemos rápidamente este asunto de la idea principal. La idea principal es un resumen de todo lo que se dice en el texto. Si se trata de un texto de carácter argumentativo, será la idea o la afirmación, o perdón, será la idea que el autor sostiene o la afirmación del autor.
O simple y llanamente, colegas, si me piden cuál es la idea principal, yo debo preguntarme, ¿qué se dice del tema? Y la respuesta vendrá a ser la idea principal. Diferencia entre la idea principal y el tema es que el tema solamente expone, mientras que la idea principal afirma. Seguimos recordando. El subtema tenía básicamente la misma estructura que el tema. Es lo mismo, pero ¿cuál era la diferencia? Que el subtema era aquella idea global, pero del párrafo nada más, del párrafo. Muy bien. Y cuando hablamos de una idea secundaria, esencialmente tiene la misma estructura que una idea principal. Es también una afirmación, pero la diferencia está en que la idea secundaria es de un solo párrafo, no de todo el texto. Importante poder saber o tener la habilidad o desarrollarla de extraer el tema, los subtemas, la idea principal y las ideas secundarias, colegas, para poder resumir adecuadamente un texto. Profesor, ¿y de qué me vale resumir así mentalmente, rápidamente un texto? Eso garantiza que mi lectura ha sido significativa y que por ende he comprendido el texto. Y si han comprendido el texto, colegas, quiere decir que pueden responder cualquier pregunta que se les ponga enfrente. Muy bien, seguimos explorando un poco. Habíamos hablado también en la clase anterior de la intención o el propósito. ¿En el examen nos van a preguntar sobre la intención o el propósito? Sí, nos van a preguntar. Nos pueden decir simplemente cuál es el propósito del texto, cuál es la intención del autor al haber planteado este texto. Sea cual sea la respuesta, recuerden que la intención en esencia alberga a la idea principal. Ahora bien, había incluso un pequeño esquema cuando hablábamos de la intención, ¿lo recuerdan? Siempre la fórmula, digámoslo de esta manera, o el parámetro era el siguiente. La intención es la idea principal, pero con un verbo adelante, de acuerdo al tipo o a la naturaleza del texto. Si estamos frente a una historia, por ejemplo, ¿cuál será la intención? Narrar la historia de tal personaje. Si estamos frente a un texto argumentativo, probablemente la intención sea defender determinada postura. ¿Lo ven, colegas? Si estamos frente a un texto expositivo, probablemente la intención sea informar sobre. ¿Se dan cuenta? Ahí habíamos indicado que siempre para la intención o el propósito, la primera palabra es un verbo, es un infinitivo. Ar, er, ir. Siempre. El propósito también. Muy bien, ese fue el repaso inmediato. Nos ha llevado unos 7 minutos, como ustedes pueden ver, en relación a todo lo que hemos tratado las sesiones anteriores. Hasta aquí, colegas. ¿Alguna consulta, algún detalle para poder avanzar y revisar el tema que hoy nos compete? ¿Algún agregado, alguna pregunta? Ya sea por el chat o levantando la mano. Muy bien, creo que está todo claro hasta este punto. Listo. Ahora sí, colegas, continuamos entonces. A ver, como les mencioné, hoy nos toca hablar sobre un tema, mm, no es que sea difícil el tema, el problema radica en que suele presentar cierta dificultad para personas o para docentes en nuestro caso, que tal vez aún no hayan tenido la oportunidad de desarrollar el hábito de la lectura. Ojo que hicimos una fuerte aclaración aquí. Una cosa muy distinta es que les guste la lectura, que nos guste la lectura, que nos agrade la lectura, que la disfrutemos, y otra cosa muy distinta es que la practiquemos. ¿Sí? Nosotros como docentes tenemos que practicar la lectura, sí. ¿Nos tiene que gustar? Seamos francos, lo ideal es que nos guste, pero no es lo real. Es igual que cuando tenemos que cocinar. No nos gusta quizá, ¿no es cierto? Padres de familia, madres de familia, no nos gusta cocinar, pero tenemos la práctica y cuando cocinamos lo hacemos bien.
¿no? Pero no nos gusta. Lo mismo ocurre aquí. Puede ser que no nos guste, la lectura es irrelevante. Lo importante es tener la práctica. Eso se adquiere con la constancia. Espero que todos estén leyendo por lo menos 1 o 2 horas al día. Así es como vamos a lograr justamente desarrollar esta parte. Muy bien. Arrancamos entonces con los niveles de comprensión lectora. El Ministerio de Educación, en esencia, nos pide solamente 3 niveles, como ustedes van a poder verlo posteriormente. Ahora quisiera mencionarles algo así, grosso modo, en relación a la lectura. Primero, recordemos las palabras de Marianne Peronard en su artículo ¿Qué significa comprender un texto escrito?, donde nos dice lo siguiente: no es resistencia a la lectura, sino a leer libros. Esto parece un poco extraño. Los profesores, las personas leen todo el tiempo. Sí, por supuesto que leen, colegas. Hacemos lecturas todo el tiempo, pero las lecturas a las cuales nosotros vamos normalmente son de 2 tipos que ustedes pueden ver ahí. Las lecturas a las que normalmente nosotros apostamos son lecturas de entretención o de entretenimiento o de disfrute y lecturas funcionales. Son los 2 tipos de lecturas a las cuales normalmente nosotros estamos más involucrados. Recordemos rápidamente. No quiere decir que estén mal, simplemente es una de las formas a las cuales estamos acostumbrados. De entretenimiento, cuando leemos un meme en internet, cuando, por ejemplo, leemos una información sucinta de alguna página de un noticiario, o cuando leemos alguna noticia, por ejemplo, que nos interesa en relación al fútbol, quizá a algunos profesores o profesoras que les agrada, esa es una lectura de entretención. Pueden leer un libro también, por ejemplo, los jóvenes cuando leen el libro aunque esto también es bastante discutible, pero por ejemplo leen un libro de Paulo Coelho o de Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Que les gusta, que en realidad es una lectura de entretenimiento, aunque tiene ciertos atisbos pedagógicos, también según algunas ideas. La lectura funcional es la que hacemos todo el tiempo, cuando esencialmente leemos un símbolo, cuando estamos por la calle y vemos el semáforo, eso esencialmente es una lectura funcional, colegas. Cuando vamos al mercado y vemos los precios de los productos, es una lectura funcional. Entonces, ¿leemos? Sí. El problema está en que no leemos libros. Esa es ese es el gran, digamos, el gran vacío que tenemos. Y ahí viene el otro tipo de lectura, la llamada lectura de función matética. Yo sé que el concepto matética y el concepto de iterativo se utiliza sobre todo cuando se trata en el nivel primario, ¿no? Es más usual ahí. Sin embargo, también se le puede aplicar a la lectura. Esencialmente, cuando hablamos de una lectura de función matética, estamos hablando de una lectura que aporta, que enseña. Y en el caso del Ministerio de Educación, profesor, ¿qué tipo de lectura nos van a dar en el examen? ¿De entretenimiento? No, no necesariamente. ¿Una lectura funcional? No lo creo. Es poco probable o nula. Nos van a dar una lectura de función matética y iterativa, es decir, que va a aportar algo, va a tener una enseñanza. Entonces, tenemos que tratar de centrarnos en esta última. ¿Ya, colegas? Muy bien. Listo. Entonces, ahora vamos con otro detalle. ¿Por qué estamos revisando la famosa taxonomía de Benjamin Bloom? En su libro Taxonomía de Objetivos Educacionales, publicado en 1965, colegas. A ver, ¿por qué revisamos esta taxonomía, profesor? Bueno, es por una simple razón, colegas. En el examen, las preguntas están basadas en buena medida, en buena parte, en la taxonomía de Benjamin Bloom. Y si ustedes se dan cuenta, esta taxonomía también se aplica para nuestros estudiantes cuando ellos hacen estas famosas pruebas en comprensión lectora. Se aplica la taxonomía de Benjamin Bloom. Claro, tal vez no con ese nombre, pero de ahí deriva todo.
Y a nosotros también nos van a tomar esto, colegas. Profesor, nos van a evaluar de todo lo que está ahí? No, no, colegas. Solamente nos van a preguntar por los niveles del ámbito cognitivo en los siguientes pasos. El recordar, 1, el comprender, 2, el aplicar, 3, y el analizar, 4. Crear, imposible. No nos toman por ahora. Evaluar es muy escaso. No es muy recurrente que se tomen pruebas de carácter a nivel crítico. Sin embargo, debemos estar preparados para poder responder esas preguntas. ¿Vamos a verlas después? Sí, vamos a verlas después. En todas estas, profesor, ¿en cuál prioriza el Ministerio de Educación? Las dos primeras, el comprender y el recordar. Aunque no crean, colegas, yo sé que lo que les voy a decir seguramente para algunos va a ser eh, hasta ofensivo quizá, lo siento mucho, pero tenemos que decirlo. Colegas, el examen es sencillo, de comprensión lectora es sencillo, porque la mayor parte busca solamente determinar si el colega, si el profesor ha comprendido lo que lee y recuerda la información. Eso es todo. Pero profesor, ¿por qué no apruebo el examen? ¿Por qué se me hace difícil? Una vez más, colegas, no tenemos la práctica de la lectura. Y si no tenemos y nos presentan un texto con dos carillas, en dos carillas, un texto de más de 60 líneas, es poco probable, al no tener la práctica, que podamos comprenderlo a cabalidad. Por eso estamos avanzando de esta manera, les estamos dando ciertas pautas, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, revisada o, digámoslo de esta manera, grosso modo, de forma bastante somera, la taxonomía de Benjamin Bloom, en la cual se basan las preguntas del ministerio, vamos con los niveles. Recuerden, ¿ah? Recordar, comprender, aplicar y analizar. Ahí nomás queda, ya no nos toman más. De todas ellas, las dos primeras. Recordar y comprender. En esas dos se sustenta. Muy bien. La profesora Marisol Fernández me pregunta si las preguntas de comprensión lectora son igual para todos los niveles. Por supuesto, profesora Marisol, son exactamente las mismas. ¿Por qué ocurre eso? Porque como les dije en una ocasión, las preguntas de comprensión lectora, colegas, no son preguntas de cultura general. No buscan saber si ustedes, digámoslo así, saben. Lo que buscan es reconocer, determinar o averiguar si ustedes son capaces de comprender lo que leen, que es una cosa muy distinta. Por ejemplo, en el texto puede hablar lo siguiente, ¿ah? ¿Qué tal si en el texto aparece así? La presidenta del Perú, Keiko Sofía Fujimori, ayer viajó a Afganistán para hablar con los talibanes. Y ustedes dirán, pero ¿qué cosa está hablando? Este texto está loco. No marco nada porque este texto está mal todo. Eso no nos interesa, creo. O sea, nos pueden dar cualquier texto. Lo que ellos desean es saber si nosotros estamos comprendiendo lo que leemos. ¿Me entienden? ¿Ya? Así que a la pregunta de la profesora Marisol, sí, profesora Marisol, es exactamente igual para todos los niveles las preguntas de comprensión lectora. Lo que varía es el orden de las preguntas. Es una cosa también muy distinta. ¿Para qué? Para evitar justamente que tal vez un colega que está al lado nos esté mirando, ¿no? Esté mirando nuestra pregunta, ¿no? Hay un orden aleatorio ahí. Esa es una cosa distinta, pero en esencia es exactamente la misma pregunta, colegas. ¿Ya? Muy bien. En razonamiento lógico también. En lo que varía es en conocimientos pedagógicos. Muy bien. Seguimos entonces. No se asusten, colegas, no se asusten. El examen hay que mentalizarnos. Tiene sus cositas el examen, pero todo tiene una solución. ¿Ya? Todo tiene una solución. La idea es pasar los 30 puntos. Vamos a empezar. Primero, vamos a revisar las llamadas preguntas literales. Estuve revisando algunos exámenes, los dos últimos exámenes, ¿no? Y me he percatado que más del 50%, colegas, de las preguntas son preguntas literales.
Según la taxonomía de Bloom, estas preguntas estarían en el primer nivel, en el recordar. Y unas pocas en comprender. O sea, las preguntas son literales cuando te dicen exactamente lo que está en el texto. Y tú solamente tienes que comprobar lo que está en el texto, nada más. Nos pueden preguntar de la siguiente manera. A ver, en el texto se afirma que, según el texto, la es una idea expuesta en el texto. Te dice una idea expuesta porque es algo que está en el texto, tal cual. No es una idea expuesta, es una idea ajena al texto. Es una idea incompatible con el texto. Aquí vamos a ver en la práctica dirigida conmigo cómo funcionan este tipo de preguntas. Cuando nos piden ideas compatibles e ideas incompatibles. A ver, recordamos un poquitito, ¿ya? Para poder recordar y luego, al momento de revisar nuestra práctica dirigida, seguramente vamos a poder dar un mejor vuelco a este asunto. Una idea. Vamos con la idea compatible. Una idea compatible es simplemente una idea que está de acuerdo a alguna afirmación en el texto. Profesor, ¿eso no sería una idea, o sea, la respuesta no sería una inferencia como tal? No, no habría una necesidad de inferencia porque se puede relacionar de manera rápida e inmediata y de forma directa. Profesor, no entiendo. Ya. Vamos con un ejemplo. A ver, escuchamos, ¿ah? Escuchamos el siguiente ejemplo. Vamos a leer lo que nuestra colega Marisol Fernández ha enviado en el chat, conmigo aquí. Profe, buenas noches. Las preguntas de comprensión son iguales para todos los niveles. Muy bien. Entonces, yo les hago la siguiente pregunta. A ver, colegas, un momentito, me disculpan. Aquí surgió algo de último minuto, unos segundos. Muy bien, colegas, disculpen, aquí siempre se exponen situaciones propias de este aprendizaje que estamos llevando, ¿no? A ver, volvemos a este punto. Por ejemplo, profesor, buenas noches, las preguntas de comprensión son iguales para todos los niveles. Muy bien. Si yo les hago la siguiente pregunta, una idea, ¿cuál sería una idea compatible con estas tres líneas? Una idea compatible podría ser, por ejemplo, en la colega Marisol probablemente no ha dado anteriormente exámenes. Es algo que yo no necesito inferirlo. Simplemente puedo afirmarlo de manera directa a través de la pregunta que nos está haciendo. ¿Ven? Eso sería una idea compatible. Una idea incompatible es aquella idea que simplemente no se ajusta a ningún parámetro en el texto. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, aunque les parezca absurdo a lo que les voy a decir, ustedes van a decir, pero profe, es obvio. Así son. Por ejemplo, una idea incompatible sería, eh, estamos, es la 1 de la tarde. Obviamente esa es una idea incompatible. ¿Por qué? Porque nos está saludando con las buenas noches. Eso parece bastante obvio, ¿no? En el examen, profesor, ¿va a venir así las preguntas? Sí, son bastante obvias. Sin embargo, cuando nos enfrentamos, como ya les dije, a un texto bastante extenso, a veces las ideas planteadas en la lectura suelen perderse. Es decir, que no nos hemos concentrado lo suficiente, no hemos sacado los temas, las ideas principales, los subtemas, las ideas secundarias, y las ideas se pierden y se nos hace más difícil ubicarlas. Las preguntas literales responden a las siguientes preguntas: ¿qué, quién, dónde, cómo, cuándo, cuánto, cuál, para? ¿Por qué razón responde esas preguntas? Porque simplemente quieren saber de forma literal si ustedes han comprendido algo que está en el texto y ustedes lo extraen sin mayor trámite. Muy bien.
En el caso de las preguntas literales, la mayor parte de colegas suelen acertar. O sea, aquí no tienen mayores problemas. ¿Dónde vamos a tener las dificultades? Aquí, colegas. Hablando con sinceridad, la mayor parte de las caídas dentro de lo que es la comprensión lectora o la subprueba de comprensión lectora, estimados colegas, resultan en las pruebas, en las preguntas, perdón, inferenciales, o como algunos afirman, de deducción. No vamos a entrar aquí a hacer una diferenciación entre lo que es una pregunta de inferencia y una pregunta de deducción. Claro que hay diferencias y diferencias muy marcadas. Sin embargo, colegas, en el ministerio, en el examen del ministerio, tratan básicamente la misma situación. O sea, las preguntas inferenciales tienen siempre la misma estructura. Pero antes, vamos a revisar cómo nos pueden preguntar. Si nos preguntan por el tema, si nos piden la idea eje o la idea principal o la afirmación del autor, esencialmente son preguntas inferenciales. O sea, profesor, todo lo que hemos visto las anteriores semanas tienen que ver con las ideas inferenciales, las preguntas inferenciales. Sí, colegas, sí, efectivamente. Es muy probable que durante el examen nos pregunten sobre el tema y la idea principal. Así que ustedes ya tienen ahí ganado un punto ya, unos buenos puntos, unos 2 puntos ya, no 4 puntos tendríamos ganados. Muy bien, pero aquí la cosa se complica. Nos puede preguntar, ¿del texto se deduce qué? ¿Del texto se infiere qué? ¿O del texto se colige? Particularmente yo jamás he visto que pregunten del texto se colige. Sin embargo, lo estoy colocando aquí porque uno nunca sabe, ¿ya? Cualquiera de estas nos están haciendo preguntas de inferencia. Ahora, en esencia, para adelantarnos un poco, ¿qué entendemos por una inferencia? Esencialmente, es una afirmación que nosotros podemos extraer a partir de ciertos datos que nos da el texto. Eso vendría a ser, en esencia, una inferencia. A ver, una vez más, colegas, nos van a preguntar seguramente en el examen, del texto se deduce que, del texto se infiere que, muy extraño que nos pregunten, pero puede ser, del texto se colige, nos puede preguntar, se entiende implícitamente, se sobreentiende del texto. Todas estas preguntas tienen que ver con las preguntas de traducción. Lo que se deduce del texto, ¿no? Una vez más, muy bien, colega, lo que se deduce del texto. Ahora, les doy un detalle. ¿Qué pasa si en el examen nos preguntan, del texto se deduce que, pero no nos dicen de qué parte? A veces nos dicen, ¿no? Por ejemplo, Pancho dijo tal cosa, a partir de su afirmación se deduce que, ya. Eso es una deducción a partir de algo muy específico. Pero ¿qué sucede si en el examen nos preguntan, del texto se deduce qué? O como dice nuestro colega, se deduce del texto tal aspecto. Ya. Pero no nos dicen qué aspecto, o sea, no nos dicen simplemente que se deduce del texto. ¿A dónde voy? A la idea principal, colegas. A la idea principal. Cuando ustedes les pregunten así de manera suelta, vayan a la idea principal, que su cabecita apunte a la idea principal. ¿Ya? También veremos las preguntas de traducción. Las preguntas inferenciales responden a la pregunta ¿por qué? A esa pregunta ¿por qué? ¿No? Muy bien. Hoy vamos a centrarnos en las preguntas inferenciales. Vamos a tratar de ver algunas estrategias que nos puedan servir en el examen para poder nosotros responder adecuadamente. Por ejemplo, aquí hay algo interesante, ¿no? Bueno, nuestro colega HP no ha colocado su nombre. Nos dice, ¿no? ¿Qué se entiende del siguiente párrafo? Ya. En ese caso, mi estimado colega, no sería en esencia una pregunta de inferencia. A ver, les explico. Una cosa muy distinta es comprender algo y otra cosa muy distinta es entenderlo. Cuando uno comprende algo, simplemente está, digámoslo así,
sacando la información que el autor dice de manera literal. Eso es comprender. O sea, sin mayores trámites, ni tampoco quitándole ni agregando nada. Eso es comprender. Cuando yo no agrego ni quito nada, eso es comprender. Ahora bien, cuando nos dicen entiende, ahí la cosa varía. Si bien es cierto que también tiene que ver con la comprensión, no necesariamente es un nivel de comprensión. Cuando alguien nos pregunta, ¿se entiende? ¿Qué se entiende del párrafo? No es una pregunta de inferencia, colegas, aunque parezca. Es una pregunta, sigue siendo una pregunta literal, porque nos están dando a entender o nos están queriendo preguntar si nosotros hemos comprendido el texto y si a partir de esa comprensión podemos extraer una afirmación propia. Eso es básicamente entender el texto. Ahora, nuestro colega el noble Novo dice por ahí, ¿no? Nos pregunta, ¿qué se sobreentiende del texto? Quiere decir que se entiende implícitamente del texto o que se lee entre líneas. Sobreentender básicamente es leer entre líneas, algo que no te dicen, pero que tú lo tienes que suponer como idea que está en el texto para poder ser comprendido. Por ejemplo, se sobreentiende, a ver, ¿por qué el ministerio de nombramiento? Porque el ministerio sobreentiende de que los docentes tienen que tener práctica de lectura. Y si un docente no tiene práctica de lectura, obviamente no pasará este examen. Así de simple. Lo que nos dice nuestro colega aquí, qué quiere decir el autor en la siguiente frase, ¿no? Muy bien. ¿Esa podría ser una pregunta de inferencia? Sí. Sí es una pregunta de inferencia. En este caso, sí. A ver, ¿qué más nos piden ahí? Ajá. Haya la comprensión que es la interpretación. Muy bien, colega. Interpretar es relacionar. Y cuando uno relaciona, estimado colega y estimados colegas, cuando uno interpreta, hace inferencias. Es una pregunta clásica, por supuesto, colega. Por ejemplo, una interpretación, una vez más, es una relación. Recuerden eso, igual que una inferencia, también es una relación. A ver, por ejemplo, en el ministerio dicen lo siguiente, ¿no? Eh, Vamos a suponer, ¿no? César Abraham Vallejo Mendoza, poeta universal, tuvo una vida muy desenfrenada. Murió a los 46 años. Nada más, miren, ¿ah? Es todo lo que dice. A ver, una vez más. César Abraham Vallejo Mendoza, poeta universal peruano, tuvo una vida muy desenfrenada. Por eso murió joven. ¿Qué es lo que nos pide el ministerio aquí? A ver, vamos a suponer que hacemos una interpretación. No nos está diciendo, pero ¿qué es lo que interpretamos? Una persona que tenga una vida desenfrenada, descarriada. Obviamente es muy probable que, al igual que Vallejo, muera joven. ¿Se dan cuenta, colegas? Eso es interpretar, relacionar elementos. No nos los dicen directamente, pero nosotros lo suponemos. ¿No? Muy bien, colega Nilda, claro, claro. También se puede interpretar de esa manera, ¿no? Que una vida sufrida degenera en una muerte temprana. ¿Lo ve? Muy bien. Por ejemplo, a ver, alguien te llama y te dice, mira, a tu ex esposo lo vi el otro día en el parque. Todos los varones son infieles. En algún momento te ha dicho que tu esposo es infiel, obviamente no lo ha dicho, pero tú lo interpretas así. ¿Cómo, qué interpretas ahí? Que tu esposo te está engañando. No te lo está diciendo, no te está diciendo, hoy tu esposo está en el parque con una chica engañándote, no, no le está diciendo. Simplemente tú lo interpretas. Eso es interpretación. Y como dice el colega, bueno, HP que está identificado, eh, se relaciona directamente con las ideas que nos dan en el texto. A ver, ¿qué nos dice el colega aquí? La interpretación es del texto con el contexto. A ver,
¿sabe qué? Aquí hay algo que no he colocado, pero vamos a entenderlo de la siguiente manera, colegas. El, las, las preguntas o el texto que a nosotros nos dan, estimados colegas, aunque lo he dicho varias ocasiones, pero siempre es bueno recalcarlo, muy traicionero, ¿ah? No hay que entenderlo en base a un contexto fuera de los márgenes del texto, estimados colegas. Yo les había indicado que esto es muy peligroso y es por eso que muchos colegas en este examen fallan. Yo sé que hay colegas de la especialidad probablemente aquí y entenderán que hay elementos sociocontextuales en cualquier tipo de discursividad. Sin embargo, estimados colegas, esto no funciona de esta manera en nuestro examen que vamos a dar nosotros. No hagan preguntas, o no nos van a hacer preguntas si nosotros podemos relacionar. Les doy un ejemplo, ¿ya? Muy bien. No solamente la italiana Isabel Solé, estimado colega, en realidad también tiene muchísimos atisbos, por ejemplo, de este famoso español, ¿no? Daniel Casani, ¿ya? A ver, les digo lo siguiente. Miren, ¿ah? Por ejemplo, una pregunta mal planteada es la siguiente. En una ocasión yo viste en un examen, ¿no? Lo vi en un examen. Mm, No, no está, no, colega Rosaura, solamente estamos mostrando aquí las preguntas inferenciales. No se preocupen, no, todavía no pasamos a la siguiente diapositiva. Miren, ¿ah? En el examen decía lo siguiente. Recuerden, chicos, recuerden, colegas, nosotros vamos a dar un examen de comprensión lectora, ¿ya? Vamos a dar un examen de comprensión lectora. Por ejemplo, había un texto que hablaba sobre la cultura chavín. Yo lo recuerdo. A ver, eh, muy bien, como les mencionaba, el asunto estaba que el texto hablaba solamente sobre el origen, una hipótesis sobre el origen del templo de Chavín, pero una pregunta mal planteada indicaba eh, cuál era la función de una cabeza clava, según Julio César Tello. No, pues esa pregunta no tenía nada que ver. Y los que defendían la pregunta decían, no, eso es algo que el alumno debe saber. No, 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 colegas, en absoluto. Sepa o no sepa, eso es irrelevante. Nosotros debemos de centrarnos única y exclusivamente, ¿ya? Única y exclusivamente en la información que nos brinde el texto. No nos hagamos un mundo, no nos ahoguemos en un vaso con agua. Esto es algo que mucho falla, no solamente los colegas que son de la especialidad de comunicación, sino todos los colegas en general, ¿no? Mezclamos. Evitemos eso. Muy bien, profesor, una conclusión también puede ser entendida como una pregunta de inferencia. Sí, también puede ser entendida como una pregunta de inferencia. Muy bien, vamos a ver aquí. Por ahora, quisiera eludir esta parte de las preguntas críticas. Las vamos a ver en otra oportunidad. ¿Ya? Muy bien. Lo que quería mostrarles era la característica general de las preguntas. A ver, ¿cómo nos va a venir en el examen las preguntas? Eso es lo que nos interesa, ¿no? A ver, colegas. De manera general, las preguntas tienen la siguiente forma. Escuchemos con atención. Una pregunta va a tener una respuesta posible, una serie de distractores y algunas van a ser ciertas, pero en determinados contextos. Ojo, ahí es donde nuestro colega hablaba precisamente de
Isabel Solé, que por cierto tiene libros bastante densos, ¿ah? Y a pesar de que dicen que son libros bastante digeribles, bueno, particularmente no me parecieron muy digeribles, ¿no? A ver, de todas maneras suelen ser bastante bien informados. Pero miren, ¿ah? ¿Qué significa? Por ejemplo, el ministerio hace lo siguiente. Obviamente hay una respuesta posible, no siempre. Hay unos dos distractores. Pero de esos dos distractores hay una que es una respuesta posible. O sea, sí, sí puede ser una respuesta, pero en otro contexto, no en este. ¿Me entienden? ¿Ya? A ver, ¿qué tal si el texto, colegas, estimados colegas, qué tal si el texto nos habla del actual ministro de Educación? Que por cierto es que paisano mío, ¿no? Guarací, ¿no? Estudiamos juntos el doctorado. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si el texto nos habla sobre el actual ministro de Educación y nos habla del plan que está haciendo el ministerio para poder salir a las clases presenciales, ¿no? Y y una alternativa nos dice lo siguiente. Pregunta alternativa, nos dice, el, el ministro de Educación es guaracino. Obviamente lo es. Sin embargo, esa no sería una respuesta. ¿Por qué razón? Porque en el texto no hace mención a nada de ello. Así que si bien es cierto en determinados contextos, no es cierto en relación al tema que se está tratando, que solamente tiene que ver con el plan del retorno a clases. ¿Lo ven? Hay que tener mucho, pero profesor, yo sé que él es guaracino, no, bueno, todo el mundo lo sabe, pero no quiere decir que esa sea la respuesta. Sin embargo, caemos. Claro, el ejemplo es muy fácil, ¿no? Pero van a ver posteriormente otros ejemplos, colegas. ¿Ya? Y se van a dar cuenta a qué nos referimos con mayor precisión. Tenga mucho cuidado aquí, ¿ah? ¿Ya? Puede ser que una respuesta sea cierta, pero en otros contextos, no en el contexto del texto en mención. Ahora bien, para obtener la respuesta es una mezcla de dos puntos. Es una mezcla del conocimiento previo que una persona tiene en relación a algo. Cuanto más conocimiento previo tengas en relación a algo, vas a poder estructurar mejor tu respuesta. Más el nivel taxonómico exigido. ¿Recuerdan la taxonomía de Bloom? ¿Cuáles eran los puntos que más nos exigían a nosotros? A ver, vamos a recordar un poco aquí, colegas. El recordar y el comprender. ¿No? Solamente estas dos básicas nos piden, nada más, nada más. Cuanto más conozcas de un tema, se te va a hacer más sencillo porque vas a tener mayores puntos de referencia. Y como el nivel taxonómico es el bajo, el principal, mezclas ambos y obtienes la respuesta. Ahí está. Además tenemos otra ventaja, colegas. En el examen solamente nos dan 3 alternativas, ¿ah? 3 nada más, ¿ya? Y marcamos una sola, ¿no? Muy bien. Así que las posibilidades en realidad son bastante altas, ¿ya? Muy bien. De acertar, pues, ¿no? Muy bien, colegas. Hasta este punto, ¿alguna cuestión, algún interrogante, alguna pregunta? Nos vamos a centrar, como ya les dije, en el tema de la inferencia, ¿no? Ahí está el detalle. A ver. Muy bien. Muy bien, colegas. Excelente. Vamos a seguir entonces, ¿ya? Recordemos entonces, vamos a adentrarnos a este tema de la inferencia. Lo que les muestro aquí es bueno, en realidad es una adaptación libre que hice de los tipos de inferencia planteados por Juan Cruz Ripoll, por este investigador español. Él habla de 5 tipos de inferencia. Profesor, ¿los 5 tipos de inferencia nos puede venir en el examen? ¿No nos puede venir en el examen? No, no creo que nos vengan los 5 tipos de inferencia, ¿no? Más que todo por la cantidad, pero tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Muy bien. Ujú. No, ni tanto colega. El colega nos dice
que una pregunta es literal, 3 inferenciales y una criterial. Eso sumarían 5, nos dice el colega, ¿no? En realidad no, colega. En realidad, de lo que por lo menos hasta los 2 últimos exámenes que he tenido la oportunidad de revisar, las preguntas no son inferenciales, ¿ah? En su mayoría, son literales. Pero, ¿por qué razón? Se refiere a Danilo Sánchez Lillón, me imagino, ¿no? Que habla de los 7 niveles. En este caso vamos a ver 5 nada más, colegas, ¿no? Muy bien. Y además no estamos hablando de niveles, mi estimado colega, estamos hablando de tipos, ¿no? Una tipología, lo cual es distinto, ¿no? En realidad, como les mencionaba, los niveles o las preguntas literales son las que tienen mayor cantidad. Las inferenciales, hasta donde he podido revisar por lo menos, son mínimas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que son las que mayor cantidad fallamos. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Si nosotros pudiéramos vencer, salvar, ¿no? Las preguntas inferenciales, les aseguro, mis estimados colegas, que todo iría en orden, ¿no? Ahí es donde está, digamos, nuestro punto de caída, ¿no? Claro que sí, colega, son cosas muy distintas, ¿no? Hablamos de niveles y tipologías, ¿no? Muy bien. En este caso, lo que estamos viendo es una tipología, no estamos hablando de niveles, ¿no? A ver, ¿cómo nos van a venir estas preguntas inferenciales? Nos van a venir de la siguiente manera. A ver, la llamada inferencia léxica o simplemente conocida como preguntas de inferencias de traducción. Ahora bien, sin embargo, antes de ver las preguntas de traducción en sí, estas preguntas lo que miden es la capacidad del lector de encontrar elementos de cohesión relacionados con referencias y referentes. ¿Ha venido en el examen alguna de estas preguntas? Sí, sí, ha venido. A ver, ¿cómo funcionan las preguntas en relación a la búsqueda de la cohesión en el texto? Funcionan más o menos de la siguiente forma. A ver, vamos a utilizar para esto el chat, ¿ya? Siempre es bueno utilizar el chat. Muy bien. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Bueno, creo que por aquí no tenemos, ¿no? No tenemos. A ver, un texto pueda servir como referente. No lo tenemos. Ujú. Mm, Ya, muy bien. Muy bien, aquí tenemos uno. Por ejemplo, colegas, dice aquí, lo que pide el ministerio. Lo, ¿a qué hace referencia? A ver, ¿quién me dice por el chat? Cuando aquí nuestro colega nos escribe, lo que pide el ministerio, el Minedu, es más allá de la comprensión, que es la interpretación, ¿no? ¿ese lo a quién se refiere o a qué se refiere ese lo? A ver, ¿quién me escribe por el chat? A ver, lo que pide el ministerio, ¿ese lo a quién o a qué se refiere? A ver, por el chat, colegas, a ver, ¿quién se anima? Norma, nos dice el colega Renzo. No puede ser, puede ser. Siempre hay una referencia. A ver, vamos, ¿quién se anima, colegas? Lo que pide el ministerio, ¿ese lo a quién o a qué se refiere? A ver, ¿quién me dice? Ya, esa es su categoría gramatical, mi estimado colega Loren, aunque en este caso no funciona como un artículo como tal. Claro que sí, colega. A ver, una vez más, por ejemplo, en la frase que usted ha escrito, explíquese mejor. Yo le hago una pregunta. Ese C que usted ha escrito, explíquese, C, ¿a quién se refiere? A ver, a ver, colegas, ese C, ¿a quién se refiere? Explíquese. Ahí está, muy bien, colega Jacqueline. A mí, ¿no es cierto? A usted me dice ahí. Muy bien. Ese C vendría a ser lo que se conoce como un referente. Muy bien. ¿A quién se refiere? A mí. Por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo aquí en el chat, ¿ya? Ahora, quiero que lean todos en el chat con mucha atención.
A ver, vamos a poner. Ujú. Y ahí está. Miren, colegas, María está enamorada de Pedro, pero él no la quiere. ¿Él a quién se refiere? Bueno, obviamente me dirán Pedro, ¿no? Claro, ese es un referente. ¿Y la a quién se refiere? A María. Muy bien, eso es un referente. ¿Nos van a preguntar en el examen? Sí, es probable, pero no nos van a preguntar de una manera tan obvia. Lo que van a hacer es preguntarnos, pero en relación a cualquier otro referente que pueda ser entendido de un lugar a otro, es decir, de un párrafo con respecto a otro. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver y lo vamos a repasar mejor cuando entremos a nuestra práctica dirigida hoy día. Pero ya bueno, ya tienen la idea, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, él y la son los referentes. ¿A quiénes se refieren? Él a Pedro y la a María. Muy bien. Y lo mismo pasa con todo lo anteriormente explicitado. Perfecto. Seguimos en lo nuestro. Lo que también nos pide en la inferencia léxica es aventurar un significado de palabras y expresiones desconocidas a partir de la información que se ofrece el texto. Profesor, quiere decir que nosotros tenemos que ser unos capos, lo máximo. Tenemos que conocer las más de 800,000 palabras del diccionario de la Real Academia Española. No, lo que tenemos que hacer es inferirlas. Esto también es un clásico, colegas. Siempre aparece en el examen. A ver, yo les voy a dar una oración y ustedes me van a decir qué significa la palabra. ¿Está bien? A ver, vamos. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, primero vamos con uno así que les voy a mostrar, ¿ya? Eh, enojado, el asesino tomó el yatagán y de un solo golpe le arrancó la cabeza. ¿Qué será un yatagán? A ver, por el chat, colegas, a ver, ¿qué será un yatagán? A ver, díganme. No, bueno, profesor, no busquen en el diccionario, ¿ah? No hagan trampa, no busquen en el internet, ¿ya? A partir de la información que les he dado, ¿qué creen que es un yatagán? A ver, un palo, nos dice la colega Rosemary, ¿no? Un arma, ¿ya? Algo más específico, colegas. A ver, el asesino estaba enojado y de un solo golpe le arrancó en la cabeza, ¿no? Con el yatagán. Un machete puede ser, un objeto cortante, un chicote, no creo, colega Carla, no creo que un chicote nos saque la cabeza, ¿no? Un objeto peligroso, bueno, de ser peligroso lo es, ¿no? Un cuchillo, un machete. Muy bien, colegas. A ver, pero miren, ¿ah? Eh, martillo no creo, colega Loren, con un martillo no creo que se pueda sacar a alguien a la cabeza, ¿no? Lo que sí sabemos que es algo como un cuchillo, ¿no? Una espada, muy bien, colega Judith, una espada. Y efectivamente, colega Jacqueline, un arma blanca, una espada. Un yatagán es una espada, búsquenlo en internet, es una espada, ¿ya? Eh, porque toda la información que nos da el texto nos da a entender que precisamente es una espada, con un palo, con un chicote o con un arma punzante, no puedo sacar una cabeza de un tajo, ¿no? O sea, es la lógica. Un sable, muy bien, colega Carla. Ahora les voy a poner un ejemplo de un examen. A ver, este fue un ejemplo que la gran mayoría de colegas cayó, pero no fue de este examen, fue el penúltimo examen. A ver, ¿cuántos los que han dado lo recuerdan? Más o menos fue así. Les voy a dar ahí. Ustedes me van a decir qué creen que significa. A ver, lo recuerdo más o menos. Decía, mm, llevando las copas, el escanciador vaciaba el delicioso vino. ¿Qué es escanciador? La pregunta era, ¿qué es escanciador? Esa era la pregunta. ¿Qué es un escanciador? Llevando las copas en la fiesta, ¿no? El escanciador portaba el vino o echaba el vino, ¿no? A ver, me dicen que es un mozo, y sí, efectivamente, colega Jacqueline, colega Juliana, Nadia, aparecía una de las opciones como un mozo, pero no era la respuesta.
A ver, ¿quién me dice? A ver, la respuesta es algo sumamente específico. Un empleado, un mozo. A ver, vamos, vamos. Es muy general. Un servidor, ya, muy bien. Ahora sí estamos cerca. Un servidor, nos dice la colega Loren. A ver. Estamos muy cerca. A ver, es un servidor, pero un servidor. Ah, ya está. Muy bien. La respuesta era un copero. Miren, había alternativas. Las alternativas eran mozo, mesero, anfitrión, empleado, pero había una que decía copero. ¿Y cuál es la respuesta? Un copero. Un escanciador es un copero. Así de simple. Por ejemplo, otro. Tu poema parece una endecha. Me entristece mucho leerlo. ¿Qué es una endecha? A ver, sin mirar el diccionario, colegas, no hagan trampa, no hagan trampa. A ver, díganme ustedes, ¿qué creen que es una endecha? A ver, deduzcanlo. A ver, en 2 palabras, en 3 palabras. Me entristece mucho tu poema, es una endecha. ¿No? Es una tristeza, no creo que sea una tristeza, ¿no? ¿Qué creen que que es una endecha? A ver, leí tu poema y efectivamente es una endecha, por eso me entristeció tanto leerlo. ¿Qué será una endecha? A ver, estas preguntas nos van a hacer en el examen, colegas, ¿ah? A ver, fue triste, claro, una historia triste, muy bien, una lamentación, muy bien, muy bien. En resumidas cuentas, una endecha es un poema o un canto triste, colegas. Es un canto triste. Ya es un lamento. Muy bien, colega Renzo. Es un lamento. ¿Lo ven? Muy bien, pero eso lo hemos deducido a partir de la información que nos han dado. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, muy bien, excelente. Esto lo vamos a ver más, colegas, ya lo vamos a ver más, con más amplitud, pero en todo caso le estamos dando, ¿no? Le estamos dando algunas pautas. Esas son el tipo 1, la inferencia léxica. El tipo 2 es la inferencia explicativa. Lo que busca es averiguar o establecer relaciones. Aquí entra ya la famosa interpretación. Y estas relaciones normalmente son de causa-efectos, que no están explícitas en el texto, que no lo vemos, que no lo leemos, pero que nosotros podemos inferirlo fácilmente. Causa-efecto. Por ejemplo, miren, en el texto nos dice lo siguiente. A ver, en el texto nos dice lo siguiente. Eh, Manuela no pudo dormir toda la noche por, por el ruido de correteo de los gatos. Al día siguiente encontró eh, su maíz masticado. Pregunta, hagan una interpretación simple, relacionen causa-efecto. ¿Qué es lo que pasó anoche? A ver, dígame, ¿qué es lo que pasó en la noche en la casa de Manuel? A ver, dígame, ¿qué pasó? A ver, ¿quién me dice? A ver, por el chat, algo sencillísimo nomás, a ver. Había ratones, muy bien, habían ratones. No lo dice en el texto, ¿no es cierto, colega Jacqueline? Ruido, ratón, excelente, excelente, colega Marisol. Muy bien, no podía dormir. ¿Por qué no pudo dormir? Por el ruido. ¿Y qué es lo que pasó? Porque habían ratas, pues no, habían ratones. ¿Por qué hubo ese insomnio? Porque habían ratones. ¿Y cómo sabemos que había ratones? Bueno, porque el maíz estaba comido. Y si los gatos estaban haciendo bulla, probablemente estaban intentando cazarlos, ¿no? Muy bien, colegas. Eso es una inferencia explicativa. ¿En el examen va a venir así, profesor? Sí, pero no tan sencillo, ¿no? Será un poco más complejo, ¿no? Un poco más extenso. Pero en esencia, ese es el modelo. Muy bien. Luego tenemos las inferencias predictivas. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Hacer una hipótesis, pero esa hipótesis tenemos que hacerla en base a los elementos con los cuales contamos. No podemos basarnos en otros elementos con los cuales no estamos contando. Ejemplo, en el texto nos hablan de una alumna. La alumna Carmela, eh, la alumna Carmela, a los 2 años de edad, su papá la abandonó y la dejó en la pobreza junto con su mamá. Ella es buena alumna, pero tiene que ayudar a su mamá ni bien termine el colegio para poder mantenerse en la chacra. Se presentó una oportunidad en el Pronavec. ¿Qué es lo que pasará?
En base a la información con la cual contamos, ¿qué es lo que pasará? Bueno, puede haber un sinfín de posibilidades, ¿no? Pero en esencia, ¿qué es lo que pasará? Carmela ingresará, tomará la beca o postulará a la beca. ¿Cuál de las dos ocurrirá como hipótesis más probable? A ver, muy bien. La colega Nilda nos dice que logró agarrar un estudio, postular a la beca. Muy bien, colega Renzo. Solamente postulará. ¿Por qué razón, colegas, y no logrará agarrar el estudio? Porque no lo sabemos. Lo que sabemos es que como es buen alumno y tiene interés, postulará. Eso es todo lo que sabemos. No podemos hipotetizar nada más. Por ejemplo, podemos hipotetizar que la mamá se molestará y se pondrá a llorar. No, porque eso es algo que en lo que he dicho no está. ¿Está bien? Las hipótesis se hacen en relación a la información con la cual cuento. En este caso, la única información posible o real o verdadera es que postule. No tengo más opción. Tenemos las preguntas de tipo 4, las inferencias informativas lógicas como pragmáticas. Lo que busca lograr inferir es el lugar donde transcurren los hechos. Este tipo de preguntas no es usual. Lo que nos pueden preguntar o nos pueden hacer estas preguntas de inferencia es, a partir de la información que nos da el texto, es que nosotros podamos interpretar o entender sucesos, sentimientos, emociones o incluso averiguar el lugar en donde están ocurriendo los hechos. ¿Quieren una prueba? Les doy una prueba. A ver, vamos a ver y ustedes me dicen, ¿ya? A ver, colegas. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, a ver, me van a decir dónde ocurren los hechos, ¿ah? Me van a decir, eh, el hombre ingresó con un machete para poder limpiar la maleza que se extendía en todo el húmedo lugar. Una vez que pudo ingresar, vio que frente a él se extendía una enorme pirámide. ¿Dónde ocurren los hechos? A ver, deduzcanlo, colegas. ¿Dónde ocurren los hechos? A ver, ¿dónde más o menos podrían ser? Pero es una posibilidad nomás, ¿no? En la sierra, en la chacra. Bueno, en la sierra, en la chacra. Podría ser, podría ser. En un campo, ya, muy bien. Recuerden, el hombre, ¿no? Con su machete abriendo en el húmedo lugar. En una zona arqueológica, muy bien, colega Marisol, en una zona arqueológica, probablemente en la selva, colega Olga. Excelente. En Egipto no creo, ¿ah? Porque en Egipto ustedes saben que es desierto, ¿no? Pero profesor habla de una pirámide, sí, pero hay pirámides también incaicas. Hay pirámides también de los antiguos aztecas. Así que no creo, ¿no? En una ruina, muy bien, en un bosque. Excelente, colegas, excelente. Muy bien, ahí está. Eso es de este tipo de preguntas. ¿Lo pueden hacer? Sí, 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 lo pueden hacer. ¿Ya? Por ejemplo, si nos dicen lo siguiente. A ver, eh, eh, cuando Carlos pasó, Marta agachó la mirada y no pudo evitar que sus labios temblaran. ¿Qué pasa con Marta con respecto a Carlos? A ver, ¿qué pasa, Marta, con respecto a Carlos? A ver, ¿qué creen que sucede? Ese tipo de preguntas también pueden venir, ¿no? ¿Qué creen que sucede ahí, colegas? A ver, díganme ustedes. ¿Qué creen que sucede? Siente miedo, está enamorada, es clarísimo, está enamorada, ¿no? Es su exnovia, ¿no? Colega Nilda, eso no lo sabemos, ¿no? Definitivamente no lo sabemos. Si está nerviosa es porque le gusta, punto. No sabemos si está enamorada, lo que sabemos es que le gusta, se acabó. ¿Lo ven? Muy bien. Es tímida, podría ser el colega Juan Cruz, sin embargo, si se avergüenza es porque obviamente le gusta, ¿no? Va a haber oportunidad para seguir revisando, ¿ya? Y por último, muy bien, y por último, el tipo de inferencia pragmático-temática. Interpreta ciertas formas del lenguaje figurado como alegorías, ironías o metáforas novedosas, o cuando se encuentra una moraleja o enseñanza en un texto. Esto es clásico también. En los textos narrativos que nos dan a nosotros en el examen, siempre hay una enseñanza, siempre hay una enseñanza, ¿ya?
A ver, yo les doy un pequeño texto, más o menos como hace el ministerio, y ustedes me van a decir cuál creen que es la enseñanza. A ver, vamos a ver cuántos se acercan, ¿ya? En este caso se utiliza una alegoría. A ver, miren, chiquitito nomás, así como el ministerio hace, ¿no? Sus cuentos, sus historias. A ver. Y la bella durmiente sintió que el príncipe ingresaba a su habitación y ella cerró los ojos porque ningún hombre es capaz de acercarse a una mujer con los ojos bien abiertos. Nada más. A ver, colegas, ¿cuál es la enseñanza implícita en esta pequeña narración? A ver, díganme ustedes. Les escucho. A ver, ahí, o bueno, les leo. En este caso les leo, ¿no? A ver, ¿cuál creen que sería la enseñanza o moraleja, ¿no? A ver, ¿quién se anima, colegas? El príncipe llega y la bella durmiente que está despierta cierra los ojos porque ningún hombre besaría o se enamoraría de una mujer con los ojos bien abiertos. A ver, ya lo acabamos de repetir, colega Nilda. A ver, ¿cuál creen que es la alegoría ahí? O sea, ¿qué es lo que trata de dar a entender? A ver, ¿quién me dice? A ver, colegas, entra el príncipe, ¿no? La bella durmiente ve que está llegando, se acuesta, cierra sus ojitos porque sabe que ningún hombre besaría a una mujer con los ojos bien abiertos. A ver, ¿cuál es la moraleja? Esto es algo clásico en el ministerio, ¿eh? En el último examen había de una mujer que tejía, ¿recuerdan? Que tejía sus sueños, lo que deseaba. Ya. Eh, y pasó también después de los hermanos también, ¿no? De los hermanos, un hermano pequeño, un hermano gigante, y nos enteramos que el gigante en realidad era, bueno, el pequeño era el normal, ¿no? Y el otro era el gigante. ¿Ya? A ver, muy bien, puede suceder, colega Marisol, sí, sí. Muy bien. Ya, hay algo más, colega Jacqueline, hay algo más. A ver, ¿quién me dice? A ver, vamos, una mujer cierra los ojos. Hay algo más, colega Renzo. A ver, vamos, ¿quién se anima, colegas? A ver, la bella durmiente ve que el hombre está llegando, el príncipe, y cierra los ojos porque ningún hombre besaría a una mujer con los ojos bien abiertos. Eso es algo literal, colega Loren. Es algo muy literal, colega Karina. A ver, vamos, ¿quién se anima, colegas? Les escucho. A ver, vamos, vamos. Esto sí tenemos que hacerlo como sea. A ver, ya, ¿por qué se hace la dormida, no? ¿Por qué se hace la dormida? O sea, ve que el príncipe está, simplemente se hace la dormida, cierra sus ojitos, porque ella sabe que ningún hombre besaría a una mujer con los ojos bien abiertos. Hay algo más, colega, HP nos dice ahí, ¿no? A ver, algo más hay. A ver, vamos, vamos. ¿Quién se da cuenta del detalle? Mm, A ver, vamos a ver. Estamos haciendo las cosas muy literalmente, colegas, ¿ah? No, no, colega. Lo que está sucediendo aquí es que estamos viendo las cosas de manera muy literal. Muy literal. A ver, otra vez. Vamos, vamos. No, colega Nilda, aún no. A ver. La mujer se da cuenta que tiene que cerrar los ojos porque ningún hombre besaría a una mujer con los ojos bien abiertos. No, colega Londra. Claro, y la bella durmiente, ¿sí? ¿No? Están muy, muy poéticos, están por ahí, ¿ah? A ver, vamos a ver. Ya, a ver, vamos. Les digo, ¿ya? Les digo, a ver, les digo y se van a molestar seguramente, pero tengo que decirles. A ver, vamos. La bella durmiente, y acá no hay truco, ¿ah? En la pregunta no hay truco, para nada. Miren, ¿ah? La bella durmiente cierra sus ojos porque sabe que ningún hombre besaría a una mujer con los ojos bien abiertos. Cuando una persona tiene los ojos bien abiertos, es una forma figurada, alegórica,
de dar a entender que es una persona muy inteligente, que presta atención, y ningún hombre besaría o le gustaría una mujer que sea más inteligente que él. Y eso lo sabe la mujer, por eso cierra sus ojos. En otras palabras, las mujeres se hacen las tontas para que el varón crea que es más inteligente que él. Aparente, usted lo ha dicho, mi estimado colega Lenovo. ¿No? Ahí está. ¿No? Incluso a veces las mujeres se hacen que son más débiles que el hombre, cuando en realidad no es así, ¿no? ¿Solamente para qué? Para que les guste. ¿Lo ven? Muy bien. Y eso es algo que nos da el ministerio, ¿ah? Que lo hace el ministerio y lo ha planteado en los dos últimos exámenes. Claro que sí, colega Jacqueline, pero a un hombre, una mujer inteligente le asusta. Una mujer con los ojos bien abiertos le asusta. ¿Ya? Según el texto, pues mi estimada colega Janet, ¿no? ¿Ya? Según el texto, ¿no? Entonces eso le asusta a un hombre, por eso, y como la mujer sabe que ser más inteligente le asusta, simplemente cierra los ojos. ¿Lo ven? Porque no le gustan, ¿no? Mujeres con los ojos bien abiertos. ¿Eh? Ahí está el detalle. Este tipo de preguntas de inferencia pragmático-temática va a venir en la evaluación. Muy bien, colegas. Excelente, excelente, perfecto. Claro que sí, colega, estaba fácil, ¿no? Cuando lo resolvemos a veces se pone fácil. Muy bien. De todas maneras, así tenemos que verlo. Muy bien, colegas. A ver, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Les escucho o les leo, ¿no? Depende, ya saben, si quieren participar, levanten la manito. Estamos para atenderles. A ver. Muy bien, creo que no hay preguntas. Ahí está. Entonces, pasamos a lo siguiente. Ya no se olviden, con confianza pueden hacer cualquier pregunta que quieran ustedes para poder ir aclarando los puntos, ¿sí? La idea es practicar, ¿no? Eso es lo principal. A ver, vamos a compartir pantalla. Ahí está, colegas. Claro que sí, claro que sí. Porque el texto, como ustedes pueden ver, obviamente tiene mayor extensión, ¿no? Y ahí nosotros podemos sacar o inferir mayor cantidad de ideas. Muy bien. Todos tienen el texto de la práctica dirigida. Aquí está el texto de la práctica dirigida de hoy. En este caso tenemos tres prácticas dirigidas. Vamos a comenzar con un texto pequeño, ¿ya? Para los colegas que no han tenido la oportunidad de revisarlo, vamos a darnos un tiempo prudencial, ¿les parece? Para que ustedes puedan leer este pequeño texto, ¿sí? Vamos a darnos unos 5 minutos, ya saben, cualquiera que sea el texto, tema e idea principal, ¿sí? 5 minutitos y luego pasamos a las preguntas. Vamos todos, colegas, a ver, 5 minutos.
Muy bien, colegas. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, a ver. Bueno, es bastante claro que el autor del texto nos está hablando del hombre, principalmente del hombre en relación a su inteligencia. Su inteligencia. Muy bien. El texto gira en torno a su inteligencia. Además, nos damos cuenta que es la palabra que más se repite, ¿no? Inteligencia, bóveda craneana, creas la necesidad del cuerpo de adaptarse a una nueva creación, básicamente de la inteligencia y cómo está ido separándonos o diferenciándonos de los demás seres. El tema central tiene que tener necesariamente algo que ver con la palabra inteligencia. ¿Cuál es la respuesta, colegas? A ver, vamos. ¿Cuál es la respuesta en el tema central? ¿Las variadas formas del hombre en el tiempo o el desarrollo de la inteligencia humana? Claro que sí, muy bien. Ahí no hay mucho que decir, ¿no? Perfecto, colegas. Muy bien, sencillísimo. Ya tenemos 2 puntos ahí. A ver, vamos a ver. No es cierto con respecto al texto. Esta es una pregunta literal. Es una pregunta literal. Simplemente tenemos que buscar información. Algo que no está en el texto. A ver. A. Desarrollamos nuestra inteligencia debido a las necesidades. Según el texto, lo desarrollamos nuestra inteligencia debido a nuestras necesidades. A ver, vamos a ver. Las múltiples necesidades le impulsaron a desarrollar su inteligencia. Ay, no hay mucho que decir. Esto es verdadero. Lo que buscamos es lo que no es cierto. ¿Cuál no es cierto? La B. El hombre es la cima evolutiva en lo que vendrá. No lo sabemos. Es más, ni siquiera, perdón, en el texto en realidad dice que seguiremos, ¿no? Con el futuro, lo que vendrá en el futuro. Muy bien, nosotros somos una especie de eslabón, dice ahí, ¿no? Muy bien, somos un eslabón y con lo que vendrá después, pues, ¿no? Cada nuevo descubrimiento importante en una etapa superior, ahí está la nueva creación, ¿no? Muy bien, perfecto. En la actualidad somos un eslabón de lo que es ahora y de lo que vendrá después, así que la respuesta claramente es la B. No hay nada que decir ahí. Listo, es una pregunta literal. A ver, no, colega Rosauro, es la B, ¿no? A ver, pero ahora vamos con la pregunta del millón. Se puede inferir que, miren, acá solamente me dice, se puede inferir, dice, no me dice más, ¿ya? Muy bien. A ver, colegas, ¿cuál era el tema central? Inteligencia humana, ¿no? Inteligencia humana. Miren que aquí me dice, se puede inferir que, no me dice nada más, solamente puede inferir que, obviamente el texto. Ya. Inteligencia humana. A ver, vamos a tratar de agarrarnos de aquí un poco. A ver, inteligencia humana. ¿Cuál de estos nos habla de inteligencia? Inteligencia, aquí nos habla de inteligencia. Los religiosos es consecuencia del aumento cognitivo. Inteligencia, aumento cognitivo. La barbarie es parte de la función reproductiva, eso creo que no, ¿no? Porque no se está de acuerdo al tema, no está de acuerdo al tema. Cuando nos piden se infiere que, no nos están especificando en qué punto, que, yo tengo que suponer que se refieren algo en relación a la idea principal. A ver, colegas, ¿cuál es la respuesta en la 3? ¿A o la B? Tengo 2 alternativas, A o B. A nos dicen por ahí, A también por ahí. A ver, todo es A, ¿no? Muy bien, colegas. A ver, vamos a leerla. ¿Se puede inferir que inteligencia y evolución son elementos opuestos? A ver, colegas, a ver, ¿qué pasó? ¿Son elementos opuestos? ¿Por qué son elementos opuestos? No, en absoluto, para nada, colegas, no son elementos opuestos. A mayor evolución, aparentemente, mayor inteligencia, capacidad craneana. Profesor, por descarte, entonces la respuesta es la B. A ver, vamos a ver. No la sé, no, pues colega, estamos quedando en que no tiene la palabra de la idea principal o del tema, que es inteligencia humana, así que descartamos de plano. La B. Lo religioso es consecuencia del aumento cognitivo, porque, escuchen colegas, una vez más, cuando ustedes se preguntan, cuando ustedes marquen una respuesta, en las preguntas de inferencia, siempre pregúntense, ¿por qué? Y en el texto tiene que estar la respuesta. Lo religioso es consecuencia del aumento cognitivo. Cuanto más inteligentes somos, nos volvemos religiosos. ¿Por qué? ¿Qué dicen las 2 últimas líneas?
En situaciones como esta, la fe se opone a la ciencia, de la cual están libres los demás seres. Ah, los demás seres no tienen inteligencia y están libres de cuestiones de fe. Por lo tanto, la fe surge cuando hay inteligencia. Si los animales también tuvieran desarrollado su capacidad cognitiva como nosotros, probablemente desarrollarían también el concepto de fe. Y el concepto de fe está relacionado a la religión. ¿Qué es lo que acabamos de hacer, colegas? Una inferencia. ¿Qué tal? A ver, de estas tres, ¿acertaron dos? Muy poco. Tienen que haber acertado las tres. ¿Ya? Tienen que haber acertado las tres. Siempre pregúntense, colegas, ¿ah? A ver, dos, no trucos, no quiero utilizar la palabra truco, dos parámetros. Uno, cuando nos pregunten, ¿se puede inferir que de manera general? O sea, no nos especifican un punto. Yo tengo que asumir que se relaciona con el tema central. Y aquí el tema gira en torno a la inteligencia humana. Descarte, descartaba la C, me quedaba la A y la B. Segundo aspecto, cualquier respuesta que marque, siempre en cualquier tipo de deducción o de inferencia, tengo que preguntarme por qué. Y en alguna parte del texto tiene que estar la respuesta que avale lo que estoy marcando. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta, colegas? A ver, vamos. ¿Ninguna? Para pasar al siguiente texto. Algunos colegas lo tienen. Excelente. Algunos no. Entonces vamos a mostrarles, ¿sí? Bueno, es un texto un poco más extenso, ¿no? Ya. Es un poco más extenso. Vamos a mostrarles, vamos a darnos tiempo para una lectura de unos 10 minutos, ¿sí? 10 minutos, menos, 8 minutos, 8 minutos, ¿ya? Comiencen, colegas, vamos, texto 3. Los que no tienen, yo les voy a mostrar y voy a ir bajando. Comiencen, colegas, 8 minutos. Quedamos, colega Loren, 8 minutitos, vamos a tener una lectura del texto 2, ¿está bien? 8 minutos, vamos.
Muy bien, colegas. A ver, vamos a ver, ¿ya? Siempre que lean el texto, la recomendación es no pasarse de manera tan rápida y tan fría a las preguntas. Yo siempre recomiendo darnos una pausa. Leemos el texto y pensamos, ¿de quién me habló? Obviamente nos está hablando de un tal Simeón. Tal vez algunos conocerán, pues, ¿no? A San Simeón, etcétera, ya. Eso no nos interesa. Nos está hablando de un tal Simeón, quien, su vida, sus avatares, en el aspecto religioso. Muy bien. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta antes de pasar a las preguntas. Siempre preguntarnos de quién nos habló, ¿no? Tratando de extraer el tema, la idea principal. Vamos. A ver, vamos con las preguntas. ¿Qué afirmación sintetiza la idea principal del texto? Ah, sintetiza, nos está pidiendo la idea que resume, o sea, la idea principal. Bueno, el texto nos habla sobre Simeón, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que hacía Simeón? ¿Qué es lo que buscaba Simeón? Bueno, incluso al final lo dice, ¿no? Se consideraba un gran pecador, ¿no? A pesar de todo. Él, como no fue suficiente el ayuno, bueno, se fue a hacer otras cosas, ¿no? Para mortificar su carne, porque no le parecía suficiente. Ya. ¿Cuál es la respuesta, colegas? La, muy bien, la C, ¿no? La C, muy bien, colega Eli. Claro que sí. A ver, el texto nos habla sobre esas rigurosas mortificaciones en la carne cuando se pone el cinturón, cuando deja de comer y solamente come los domingos y cuando se va a una cisterna. ¿Qué son mortificaciones? Ahí está. Muy bien. Perfecto. Excelente, excelente. ¿Qué ideas son incompatibles con el texto, que no están con el texto, no están de acuerdo con el texto? A ver, vamos uno por uno. Incompatibles. El sueño de Simeón fue, al parecer, una señal divina. ¿Verdadero o falso? Bueno, verdadero. ¿Por qué razón? Si es una idea compatible, perdón, o es verdadera esa alternativa. Porque aquí claramente nos dice, el hombre tuvo un sueño, cuando era muchacho tuvo un sueño, ¿no? Y le pidió cavar, ¿no? Necesitas ahondar más, le dicen, ¿no? Ahora sí vas a elevar un edificio, le pide. Muy bien. Eso es cierto, ¿no? Nos está pidiendo lo que no es cierto. A ver, vamos a ver. Los ayunos y abstinencias de Simeón eran alternos. Eso es falso, porque Simeón solamente comía los domingos, porque le pareció muy poco, ¿no? Lo que hacía. Simeón fue echado rudamente del monasterio, te largas y aquí le dijeron, obviamente que no, eso es falso, ¿no? Se fue a vivir en una cisterna, tenían delicadamente, le curaron todo, ¿no? Claro que sí, colegas, muy bien. Los que son incompatibles, la C. Muy bien, perfecto, perfecto, colegas, ¿no? Ahí están. Todo muy bien, estimados colegas. Perfecto. Ahora vamos con la última. ¿Cuál fue la causa por la que se descubrió las laceraciones a las que se sometía Simeón? Ah, a ver, ¿por qué razón? eh, ¿Cuál es la causa por la que se descubrieron las laceraciones a las que se sometía Simeón? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. La herida provocada con una cuerda hecha de un tipo de planta montaraz. Bueno, sí, 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 sí. Eh, esa fue la causa. Creo que ya respondimos, pues, ¿no? A ver, pero vamos a ver. La sangre que brotaba, bueno, eso es lo que pasó, ¿no? De sus llagas poco cicatrizadas. La herida que se logró hacer usando un mirto atado a una soga en su cabeza, no en su cabeza, nada que ver. ¿Cuál es la causa por la que se descubrió? Bueno, la causa fue la herida. ¿Provocada por qué? Porque se amarró, pues, ¿no? Al cuerpo. ¿Cuál es la respuesta, colegas? Creo que es bastante claro, ¿no? Es la A, claro, ¿no? No hay mucho que decir ahí. Muy bien. Listo. Ah, se deduce. A ver. Se deduce de la lectura qué. A ver, vamos a ver. ¿Qué podemos deducir de nuestra lectura? A ver, vamos a ver. Ujú. 6 la, claro que sí, colega Nilde. Estamos marcando aquí, ¿no? Estamos marcando, muy bien.
¿Qué se deduce de la lectura? A ver, vamos a ver. Ujú. Vamos a leer uno por uno. De la lectura. Quiere decir que tenemos que centrarnos en Simeón, pues, ¿no? A ver, vamos a ver nuestra idea principal, ¿no? ¿Qué es lo que habla de Simeón? Sus rigurosas mortificaciones, porque era un pecador. Y a cualquier respuesta que yo marque tiene que tener la palabra Simeón y algo que tenga que ver con sus mortificaciones y sus pecados. ¿Ya? A ver, más o menos ahí va la idea. Simeón, ¿no? Simeón, mortificación y pecados. Y acaba uno. Simeón. Extrema vida religiosa, puede ser social, extrema vida social, no, eso sí lo descartamos. Simeón mostraba su humildad al considerarse un gran pecador. El cenobio es tipo de lugar de cines, no, pues no te habla de Simeón, descarto la C. A ver, ¿qué dicen ustedes, colegas? A ver, vamos a ver, parece que los colegas están de acuerdo, a ver, están enviando mensajes. Muy bien, muy bien. Es la B, ¿no? Claro, claro que es la B, colegas, muy bien. ¿Por qué? Siempre pregúntense por qué, cuando estén en el examen, pregúntense, ¿por qué Simeón mostraba su humildad al considerarse un gran pecador? Porque con gran admiración el joven, que no comprendía por qué tenían en él tales muestras de afecto, pues consideraba un gran pecador. ¿No? Al pesar de considerarse un gran pecador, él no entendía por qué la gente lo quería, ¿no? Le tenía afecto en este caso. Entonces, ese es un símbolo de humildad. Ahí está. Muy bien, no lo dice el texto, pero yo lo deduzco. Muy bien. El término ahondar, ¿qué sentido tendrá? A ver, vamos a ver. Perdón, ¿qué nos piden? El término ahondar adquiere el sentido de. A ver, vamos a ver, ahondar, ¿no? Ya está, pensó entre sí, mas una voz decía, es preciso que ahondes más. ¿Qué sentido tiene? Creo que es bastante obvio, ¿no? No hay mucho que decir. Profundidad. Listo, listo, colegas. ¿Qué tal nos fue? ¿Acertamos con todas? A ver, díganme ustedes, sí, me imagino que sí, ¿no? Ahora sí todo. Acertamos todo, ¿no? Incluido la deducción. La deducción es la que nos va a traer siempre colación. Muy bien, muy bien. Seguimos en lo nuestro. Muy bien, colegas. Todo va viento en popa. Ahora vamos con el texto número 3. A ver, de nuestra práctica calificada, el último texto, ¿ya? A ver, ya, vamos a utilizar, ¿qué les parece si utilizamos nuestra lectora? ¿Recuerdan? Voy a compartir ya con sonido. Vamos a utilizar nuestra herramienta que nos permite hacer una lectura en voz alta, ¿ya? Lo vamos a hacer por partes. Al igual que hicimos la clase anterior y le comentamos cada párrafo. A ver, vamos. Escuchamos. El término literatura posee dos acepciones: alude a la creación de obras, a los estudios literarios, llamados genéricamente crítica. No debemos confundir ambas dimensiones. La crítica, como disciplina del conocimiento, busca definir y precisar permanentemente su objeto de estudio. La literatura ayuda a configurarla y hace posible su difusión, divulgación e incorporación al conjunto del saber cultural a través de un sistema educativo, la universidad, la escuela, las entidades culturales, los medios comunicativos, la empresa privada y las leyes o dispositivos legales y éticos. Muy bien. Aquí nos está mencionando las dos definiciones de literatura. Nada más. Solamente nos está definiendo bueno, nos está dando las definiciones de literatura, ¿no? ¿Qué entendemos por literatura? Muy bien. La primera, en relación a la crítica, la definición de crítica. A ver, seguimos. Por eso, en una tercera acepción, literaria también designa este conjunto de procesos denominados específicamente la institucionalidad Muy bien, literaria. nos sigue dando acepciones, definiciones sobre literatura. Ya son tres, tres definiciones. Seguimos leyendo.
Literatura será por lo mismo, institución social, explicitada en forma tangible en el llamado canon literario o conjunto de obras difundidas por el sistema educativo. Son los estudios literarios los encargados de ir precisando en cada nuevo momento del proceso histórico los rasgos institucionales de la Muy literatura. bien, miren, aquí llega el autor a una conclusión. ¿Quiénes son los encargados de precisar justamente, según el texto, los rasgos institucionales de la literatura? ¿Quiénes son los encargados? Los estudios literarios. ¿El texto de qué me está hablando? Me está dando 3 acepciones sobre literatura. A ver, de acuerdo a eso, ya tengo mi idea principal, ¿no? Ya tengo una noción ya. Tengo que basarme en eso. Ah, la idea central del texto. Bueno, creo que es bastante obvio, colegas. ¿Cuál es? El texto nos está dando a entender las diferentes, tres acepciones de literatura. Claro, clarísimo, colegas, es la C. Las diversas acepciones de literatura. Muy bien. Por eso lo dije antes de verlo, ¿lo recuerdan? Antes de ver, ¿no? Mencioné cuál era la respuesta ahí. Vamos con la 10. La crítica es una disciplina del conocimiento. ¿Por qué? Porque es una disciplina del conocimiento. A ver, vamos al texto. ¿Dónde habla de la crítica? El término literatura posee 2 acepciones. Alude a la creación de las obras a los estudios literarios llamados genéricamente crítica. Debemos confundir ambas dimensiones. La crítica como disciplina del conocimiento busca definir y precisar permanentemente su objeto de estudio. Bueno, creo que está ahí, es bastante lógico. Muy bien, vamos con la 10. Ahí está, colegas. Es una pregunta literal. Comparen siempre su respuesta. Cuando estén en el examen, tienen que darse tiempo y revisan su respuesta. Vamos con la 11. Ah, se desprende. ¿Qué significa se desprende? Quiere decir se deduce. Se desprende quiere decir, colegas, se deduce del texto que la literatura. ¿Cuál sería la respuesta? Se desprende del texto. Ahora sí nos piden de la literatura, o sea, ya nos están hablando de algo muy específico, ¿no? Entonces tenemos que ver eso. A ver, la A nos dice la colega Nilda. A ver, la literatura está vinculada a un proceso de comunicación. ¿Por qué? Bueno, profesor, yo lo estudié así. No, tenemos que fijarnos en el texto. ¿Por qué está vinculado a un proceso de comunicación? Vamos a ver. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Ahí está. Difusión, divulgación e incorporación en el conjunto del saber cultural del sistema educativo. Claro, eso es comunicación, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, ¿qué más? Literatura será lo mismo institucional explicada en forma tangible en el llamado canon, en el sistema educativo. Muy bien, si estamos hablando del sistema educativo, obviamente tiene que estar vinculado a procesos de comunicación. Muy bien, colegas, excelente, excelente, perfecto. Y por último, tenemos la pregunta 12. Según el autor, es función de la crítica. A ver, esto es una pregunta literal, ¿no? Esto parece ser una pregunta literal. Es función de la crítica, dice colegas. A ver, vamos a buscarlo, ¿ya? A ver, llamados que la crítica como disciplina de conocimiento busca definir y precisar permanentemente su objeto de estudio. ¿Ya? La literatura ayuda a configurar y hace posible su difusión, divulgación e incorporación. Ahí está. A ver. Divulgar, precisar y difundir el saber cultural. Esa es una pregunta literal, colegas. No, no sería la A, colegas. La 12. A ver, una vez más. Según el autor, es función de la crítica. Es función de la crítica. A ver, vamos a leer una vez más, ¿ya? Su función. Ayuda a la literatura, ayuda a configurarla y hace posible su difusión, divulgación e incorporación al conjunto del saber cultural del sistema educativo. Muy bien, ahora sí. ¿Cuál sería la respuesta? Ahí la tienen, colegas. ¿Sí?
siempre, siempre acostúmbrense a hacer esa revisión, ¿ya? Cuando lleguen a un punto, siempre ustedes tienen que decir, a ver, ¿en qué parte está del texto? Eso es algo que tampoco se hace con mucha frecuencia y por eso muchos colegas tienen problemas y caen, ¿no? Y no pueden responder las preguntas que están ahí. Muy bien. Muy bien, colegas. Ahora, para finiquitar esta parte, quería mostrarles algo. A ver, un momentito aquí, no estaba abierto, me van a disculpar, ¿ya? Unos segundos nada más. Mientras tal vez tienen alguna pregunta, vayan preparando sus preguntas. A ver qué pasó aquí. Ya. A ver un momentito. Por ahí creo, mientras va cargando, alguna pregunta. Ya, a ver, lo vemos ya, colega, no se preocupe. A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. A ver. Dice, la B. Parece, claro, es la B, ¿no? La B, allá vamos a ver. Ujú. La B parece ser función de la literatura, pero en la pregunta dice función de la crítica. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, crítica literaria se refiere, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. La crítica como disciplina del conocimiento busca, no está diciendo, no nos está diciendo su función, ¿no? Sino busca, busca definir y precisar su objeto de estudio, que en este caso es la literatura, de la crítica literaria. Ayuda a configurarla y hace posible, o sea, lo que realiza, ¿qué es, colegas? Su función, pues lo que hace posible su difusión, divulgación e incorporación. Ahí está. Muy bien. Por eso la respuesta era esta, ¿no? Muy bien. Y, por cierto, también la precisa, pues, ¿no? Muy bien. A ver, quería mostrarles aquí algo. Ujú. Ya. A ver, vamos a... Bueno, en relación al primer simulacro que dimos, eh, vamos a compartir. Yo quisiera que todos pudieran ingresar y verlo, ¿no? O sea, desarrollarlo, ¿ya? Eso sería lo adecuado. Tenemos 15 respuestas nada más. De tantos participantes, 15 nada más. Por cierto, está toda esta información en el Drive, ¿ah? 15 respuestas nada más tenemos. A ver, de manera general, las notas, miren, colegas. Promedios. Tenemos de 50 tenemos solamente en promedio 21. La media es de 22, o sea, ningún colega de los 15 que han dado colegas han aprobado, ¿ya? Han aprobado. Bueno, aquí nos indica los rangos todos, ¿no? Ya, de todas maneras, como les menciono, sería bueno que den, ¿ya? Que den este examen. Lamentablemente, como les digo, no hay no hay respuestas auspiciosas. A manera de revisión, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez más, para todos, a ver, para todos, ingresen al enlace que les acabo de enviar y pueden desarrollar el simulacro número 1 para tener mayor información. Pero también están todos los simulacros, ¿ya? Muy bien. No hay problema, colega Nilda. Toda la información está abierta permanentemente, ¿no? En cualquier momento ustedes ingresan y pueden realizar su examen. Yo les acabo de enviar ahí el enlace, por favor. Así que ingresen y den su práctica, ¿ya? Muy bien, les acabo de enviar entonces, colegas. Muy bien. A ver, bueno, lamentablemente, como el colega aquí quería mencionarles o indicarles algo más,
pero no se va a poder por esta vez, colegas. Vamos a reservarlo, ¿no? Para la siguiente sesión, como indicó el profesor, no estamos en muy buenas en óptimas condiciones, ¿sí? Pero estamos aquí con ustedes, ¿no? Tratando de llevar este punto que todavía nos faltaba en relación a los niveles de comprensión lectora. Para la siguiente sesión vamos a revisar lo que es el nivel crítico. Aquí también tiene sus estrategias que lo vamos a ver conmigo. Muy bien, colegas. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Y no se olviden ingresar al Drive. Muchas gracias. Excelente, profesor Luis. Muchísimas gracias. En el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente, las más infinitas gracias. Colegas,